Muy bien, pues bienvenidos, buenas tardes al Círculo de Bellas Artes. Es para mí un placer poder estar en esta presentación de este libro de Ernesto Castro, Realismo Postcontinental, Ontología y Epistemología para el siglo XXI. No solo por la calidad del libro, como diré ahora, sino bueno, pues por la calidad de su autor, no solo intelectual, sino también humana, porque yo lo digo desde el principio que tengo un enorme afecto personal por Ernesto, desde su época de estudiante y además pues la mejor opinión de él como filósofo y como, de algún modo, futuro de la filosofía española, ¿no? Quiero referirme brevemente a la manera en que Ernesto y yo nos conocimos, porque creo que tiene un poco que ver con el planteamiento de este libro. Yo, en mi primer año como profesor, en la Universidad Autónoma de Madrid, me tocó dar un curso de metafísica y yo dije, bueno, ¿qué hago yo, no? Y entonces me ocurrió un programa loquísimo donde intentaba abordar pues, las 4 ramas fundamentales de la metafísica, ¿no? Bueno, había una parte primero de ontología, metafísica general, pero luego la metafísica especial, ¿no? La etiología, la teleología, la ontología entendida en ese sentido, la teología. Las abordé desde una perspectiva que conjuntaba de una manera creo que bastante no ortopédica, no mecánica, sino bastante orgánica, una aproximación, podríamos decir, analítica y continental, ¿no? En alguna ocasión Ernesto se ha referido con amabilidad a algunas de las cosas que dije yo en ese curso un poco raras, por ejemplo, para demostrar que el espacio puede estar constitutivamente orientado, igual que el tiempo, pues utilicé una serie de razonamientos de filosofía analítica de Lawrence Sklar, acompañados con el canto 34 del infierno de Dante, y pues unía un poco esos dos mundos de una manera que fue bonita. Luego nunca más, casualmente, me encargaron que diera ningún curso de metafísica. El caso es que entre los alumnos que tuve yo ese curso, pues estaba Ernesto como alumno brillante y destacado, y que ya en ese momento pues se hacía notar por sus preguntas muy mordaces y atrevidas, ¿no? Un punto intermedio en mi relación con Ernesto, que él no sabe, pero que os voy a contar, fue una vez en la Feria de Sevilla, uno de los momentos más surrealistas de mi vida. No sé cómo acabé ahí, con unos amigos sevillanos, en medio de una caseta, tomando rebujito, en coches de caballos, no sé qué, y de repente pues uno me empieza a hablar filosofía, ¿y de dónde estás? En la Autónoma. Entonces empiezo a decir, sí, ahí está Gabilondo, está Félix Duque, está Pepe Jiménez, nada, con la cara de no me suena nada. Y de repente me dice, pero ¿tú conoces a Ernesto Castro? Y digo, sí, claro. Sí. Ah, ¿tú conoces a Ernesto Castro? Entonces llama a todos sus amigos. Empiezan a llegar 20, 30, 40 andaluces en medio de la Feria de Sevilla. Él conoce a Ernesto Castro, ¿no? Ese fue mi gran momento de popularidad en medio de la feria. Y esto también tiene que ver, como diré ahora, a pues, una de las grandes capacidades de Ernesto, que es su manera de divulgar la filosofía de una manera que, como diré, no es novedosa, y justamente por eso es muy preciada y muy admirable. Y luego, bueno, un poco el punto final es el placer que tuve y el honor de estar en el Tribunal de Tesis Doctoral, que es un poco el embrión de este libro, una tesis magnífica, y por eso para mí es un especial placer poder dialogar, charlar hoy con él sobre este texto. Quiero empezar un poco preguntándote, Ernesto, por esta cuestión de la divulgación. Voy a dejar las cosas más polémicas, que es lo que todo el mundo está esperando, que es la relación con el materialismo filosófico, alguna referencia al trap, alguna cosa así, lo dejaremos para el final. Pero hay una cosa que yo creo que es muy importante, que es la cuestión de la divulgación, ¿no? Yo creo que por si algo te has caracterizado es por tu manera brillante, muy variada, muy exitosa de divulgar conocimientos filosóficos de muchísimo nivel a través de formatos múltiples, ¿no? De las redes sociales, de los vídeos, de toda una serie de charlas, performances, clases grabadas, ¿no? Y esto, claro, te ha generado una fama de gran divulgador, para bien y para mal, ¿no? Como si la divulgación estuviera de algún modo reñida con la creación o con la investigación o con la escritura. Y esto a mí es algo que me molesta particularmente porque siempre me ha molestado, me molesta ahora como director de una institución
como el Círculo de Bellas Artes, que justamente tiene como uno de sus fines acercar la filosofía a la sociedad, aproximar los grandes problemas filosóficos al público general. Pero me ha molestado de siempre, porque yo creo que está en el núcleo de la gran tradición filosófica, justamente diversificar estos esfuerzos de divulgación. Si nosotros vemos filósofos pues, desde Kant, Hegel, ¿no? Efectivamente escriben grandes tratados sistemáticos, grandes libros sesudos, pero también intervienen en los opúsculos, en las revistas críticas de su época, que sería un poco el equivalente del Twitter actual, ¿no? Se enzarzan en polémicas, en conferencias, en charlas, escriben en periódicos, y todo esto hoy lo valoramos como un gran caudal de información filosófica, ¿no? Entonces, quería un poco que te posicionaras sobre el hecho de hasta qué punto crees que esta manera tuya de divulgar la filosofía es efectivamente novedosa, personal y rupturista, o te sientes de algún modo en deuda con estos grandes filósofos de la tradición. Bueno, antes de responderte, pues evidentemente agradecer a la casa acogerme, agradecer a todos ustedes por estar aquí y los que luego vean el vídeo. Me es muy grato evidentemente hacer esta presentación aquí, tanto por la compañía como por el sitio. Por la compañía, porque yo puedo decir y asegurar fehacientemente que todo lo que sé en la universidad lo he aprendido de Valerio, aun a pesar de tener un padre que es profesor universitario, él es un desastre en todos los planos en los que Valerio es realmente un crack. Yo siempre hablo de Valerio pues como el siguiente en una larga estirpe de filósofos reyes que se remontan a Marco Aurelio, exacto, efectivamente. Y nada, en cuanto al espacio, se da la circunstancia de que la primera conferencia pública que yo di fue en esta casa, justo en la presentación de un diario que tenía mi padre que se llamaba Fasten Sittberg. Él me invitó porque era un diario con un toque más o menos familiar. Yo tenía por aquel entonces 15 años y no leía nada más que Harry Potter y sagas de Dragonlance y cosas así, con lo cual tuve la mala pata de presentarme una presentación sin haberme leído el libro. En esta ocasión sí que me he leído el libro un par de veces, y también quisiera lanzar un agradecimiento a mi primera lectora, que fue mi madre, y que ayudó mucho a la corrección de la tesis doctoral. Cuando se presentó, la versión que tú leíste había pasado por su mirada. Está dedicada a ella y el libro también. El libro está dedicado a mi madre, que se llama Master and Commander, a mi madre, Master and Commander, Master con acento por el tema de máster y doctorado, y la segunda dedicatoria es a mi abuelo Antonio, fallecido el año pasado, a quien le pongo la dedicatoria de Capitán de un barco inglés, que era una canción que él suele cantarnos de camino a la escuela. Bueno, en cuanto a la divulgación, sí, yo creo que lo que habría que preguntarse es si es posible una filosofía que no sea divulgativa. Es decir, si en filosofía tiene sentido esta división que existe en las ciencias entre lo técnico y lo vulgar o lo popular, ¿no? Claro, en francés está esto de vulgariser, ¿no? De vulgarizar, que en castellano pues tiene un toque peyorativo, ¿no? Convertir en vulgar lo que aparentemente es excelso. Evidentemente vivimos en una época posmoderna en muchos planos. En el plano cultural, la posmodernidad se define por la supresión de la distinción alta y baja cultura. A día de hoy la gente quizás sepa más de las Meninas de Velázquez a través del trap, de las Meninas de Velázquez, que de lo que explicaban sus profesores en la carrera. O por ir a un ejemplo mucho más claro, yo creo que toda mi generación, la de nacidos en los 90, sabe más de historia a través de los Simpson y de videojuegos como el Civilization 5 o algo así, que de lo que le explicaban en la universidad, ¿no? Entonces, evidentemente, educar y delitar ha sido, desde Horacio en adelante, pues un papel esencial de la literatura, pero también de la filosofía, ¿no? Y yo creo que la filosofía en general tiene siempre, desde sus orígenes, tiene un interés técnico por cuestiones quizás abstractas, ¿no? Como el ser, lo bueno, lo bello, los trascendentales, las categorías, etcétera, sobre las cuales se habla bastante en el libro, pero como fundamento para siempre una filosofía práctica. Y el debate sobre si la filosofía primera es la metafísica o la filosofía política, pues es algo que se remonta hasta Platón, ¿no? Y yo creo que, como digo, mi tesis fuerte es que en filosofía no tiene sentido la distinción académico o divulgativo, porque lo académico siempre tiene esa pretensión de popular, socialista en el mejor sentido del término, ¿no? En el que uno no puede filosofar sino filosofando con los demás en una lengua común. Y sobre todo los que escribimos en lenguas vernáculas y no escribimos en el latín del siglo XX, que es el inglés para hacer papers y conseguir puntos para la NECA, pues tenemos un poco un cierto compromiso con los lectores, yo creo. Nos debemos a ellos, lo que no quiere decir que les tengamos que dar aquello que están pidiendo. Para mí una de las cuestiones básicas de mi trabajo divulgativo es la violación de las expectativas. Es decir, tú vienes a comprar un libro sobre el trap, pero te calzas, lo que tienes es un libro de 420 páginas donde se habla de todo menos de trap, ¿no? Y un poco este libro va en esa misma línea. Los que compren este libro pensando que va a tratar exclusivamente de lo último, de la novedad,
de lo último que se ha publicado, pues verá que hay unas 70 o 80 páginas iniciales, todo de metafísica medieval, tal cual, ¿no? Entonces, para mí, la cuestión de la divulgación va también un poco de la mano de la concepción del arte del siglo XX, como muy asociada, digamos, a esa fusión entre arte y vida, ¿no? Entonces, sí, has utilizado la expresión performance en tu primera intervención, y para mí no hay grado cero de la presentación pública, es decir, la forma en la que vestimos, hablamos, nos dirigimos al público, etcétera, tiene componentes retóricos y estéticos que uno tiene que cuidar para saber hacer su trabajo, no rebajar su nivel, sino hacerlo más accesible, utilizando nuevos formatos, nuevos medios, como pueden ser los vídeos en YouTube, en las redes sociales, evidentemente. Y mi posición o mi respuesta a la pregunta que me has hecho es que para mí este no es un trabajo novedoso, sino que la filosofía siempre se ha hecho por y para el pueblo, y mi tesis es que también contra el pueblo. Es decir, que la relación que ha tenido la filosofía con el pueblo no ha sido de complacencia, sino más bien de antagonismo, y de ahí toda la historia de filósofos perseguidos, condenados, etcétera, pero yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Es decir, la filosofía tiene que ser divulgativa, sin ser complaciente, violando las expectativas también de los lectores que se acercan a ella. Efectivamente, esto me lleva a una de las preguntas sinceras de curiosidad que tengo hacia ti, ¿no? Como he dicho, que tiene que ver justamente con el carácter antagónico, polémico de hacer filosofía. El primer libro de Ernesto, como todos sabéis, se llamó Contra la posmodernidad, ¿no? ¿Es así? Contra la posmodernidad. Un libro que causó polémica, efectivamente, pues porque había una serie de referentes implícitos y explícitos, una serie de vacas sagradas, ¿no? A las que se atacaba en el libro, y que, bueno, pues es magnífico que una persona, pues, no sé si tenía en ese momento 20 años, pues se atreva a poner en discusión a sus maestros, ¿no? Y este es un libro que, aunque se llame Realismo Postcontinental, y a pesar del título un poco técnico, enseguida en cuanto uno lo gira, ¿no? Y se enfrenta a la contraportada, y también la nota de prensa que hemos hecho desde el Círculo, pues enseguida uno lee, ¿no? ¿Sigue viva la filosofía? ¿Hay alternativas al pensamiento único posmoderno? Es decir, que en ese sentido la coherencia de Ernesto, ¿no? Si a veces se dice que es un investigador, un pensador, un filósofo rapsódico que ha tratado de todo, pues yo creo que este libro es el ejemplo mejor de la coherencia, a pesar de la diversidad de intereses, en su pensamiento, porque efectivamente parece que hay un hilo conductor desde el contra la posmodernidad al existe una alternativa al pensamiento único posmoderno. Entonces, esto me lleva a una pregunta sincera que tengo yo, y es la siguiente. Por una parte, está claro el interés polémico, posicionarte contra la posmodernidad, ¿no? Esto además ha generado, creo yo, una polarización del campo de la filosofía, que si quieres luego podemos hablar de ello un poco, cada vez más dividida en bandos, ¿no? Sí. Luego te preguntaré un poco sobre eso porque me interesa. Pero por otra parte, este libro, yo la primera vez que lo leí, la verdad, en su forma de tesis, me pareció que respondía no a un intento polémico, o no solo a un intento polémico, sino a un intento conciliador o pacificador. O al menos es que yo a lo mejor soy pacifista y lo leí desde esa óptica, ¿no? Y es un intento de pacificación que hemos tenido muchos desde pequeños, desde que nos hemos acercado a la filosofía, y es el intento de pacificar, de disolver esa distinción que existe entre la filosofía analítica y la filosofía continental, ¿no? Es decir, la filosofía más de corte anglosajón, más de corte pues, matematizante, cientificista, y una filosofía pues, más de carácter pues, hermenéutico, dialéctico, de tipo continental. Ernesto, yo lo sé de buena tinta porque fui su profesor, pero yo también, y muchas otras personas que conozco, se han visto forzadas a lo largo de su carrera académica a elegir, porque es imposible socialmente, académicamente, intelectualmente, sobrevivir si no se toma una posición, si no se elige un bando de esta gran fractura en la historia de la filosofía. Entonces, es curioso que este libro, que está pensado a la contra, al mismo tiempo quiera disolver un enfrentamiento que tú reconduces de manera muy interesante e inteligente al propio kantismo, ¿no? La diferencia entre la crítica de la razón pura y la crítica del juicio. Ese sería un poco el embrión de la división entre la filosofía analítica y la filosofía continental. En el fondo, los filósofos analíticos son todos seguidores de la crítica de razón pura, los filósofos continentales de la crítica del juicio, ¿no? Entonces, cuando tú escribiste ese libro, o cuando lo acabaste, ¿hubo en él más propósito polémico
o más propósito pacificador? Lo primero que diría es que el único hilo coherente que hay en mi trayectoria académica y investigadora es la curiosidad intelectual. A mí basta que me digan algo que no me suena de nada para que ya me entre unas ganas bárbaras de estudiarlo. Y ese quizás ha sido mi principal problema, que he preferido, digamos, el estudio a la escritura o a la profesionalización en ciertos temas o campos, ¿no? Yo la verdad es que reivindico el concepto del amateur en su sentido más etimológico, es decir, el que está enamorado de un tema, pero claro, los amores son también a veces fugaces y uno ya a veces acaba con ciertos temas y no quiere volver a verlos. Yo sigo esa tesis un poco derridiana de que uno escribe para olvidar y para que los libros ya tengan también su propia autonomía, porque la escritura tiene su propia vida. Y, por ejemplo, yo ya no quiero volver a hablar del trap, pero claro, convertirte sui generis en un especialista en el trap por haber publicado un libro sobre el tema, pues obliga a que la oralidad esté pegada a la escritura inevitablemente. Entonces, ese es todo lo demás, cualquier cosa que se diga es simplemente una reconstrucción a posteriori. Es decir, yo he escrito esa contratapa y yo he puesto la pregunta por la posmodernidad ahí para justamente forzar un poco esa conexión. En el prólogo a este libro, que es un prólogo breve, pues lo que hago es un poco un intento de buscar esa coherencia que, como digo, cuyo único hilo conector es el de la curiosidad intelectual, ¿no? Es decir, yo he ido siempre buscando nuevos temas y que a veces se me han agotado excesivamente rápido, y yo también he querido dármelas de listo, pensando que ya había superado no sé qué autores, y hacer la tesis también me ha reconciliado con muchos autores que yo daba ya por muertos, sobre todo muchos de la tradición continental. Una cosa que cuento en el libro es cómo pues yo estudié la carrera porque me gustaba la poesía, porque escribía poesía, y en un momento dado, pues como sucede habitualmente, el ensayo, la no ficción se va comiendo a la poesía, sobre todo si está de carácter lírico. Está el debate sobre si la poesía es ficción o no. Desde luego la poesía lírica en principio no es ficción porque está emotivamente vinculada con el yo, ¿no? Y en el año 2011 justo es cuando publico Contra la posmodernidad como un ataque a esa tradición continental, ¿no? Que tú has hablado de vacas sagradas, yo sí que puedo dar los nombres, en concreto en la Universidad Autónoma de Madrid, muy importantes eran para mí Félix Duque, mi propio padre, Fernando Castro o Ángel Gabilondo, ¿no? Esos eran tres figuras muy representativas de un cierto posmodernismo distintivo, cada uno de ellos en un campo distinto y con un enfoque distinto, pero que en el libro sí que, digamos, pretendía un poco atacar esa posición, vinculándome más bien a una filosofía práctica de carácter marxista. Conforme me fue pasando el tiempo, lo de marxista se fue adjetivando cada vez más, marxista analítico, postmarxista, es marxista y tal, y ya no sé exactamente qué relación tengo yo ahora con Marx, pero, pero desde luego, como tú bien dices, poco a poco me he ido quitando esos contras, ese carácter polémico y antagónico, y he ido buscando más bien los puntos de contacto. A través de la escritura de esta tesis pues me reconcilié con Heidegger, sobre todo con Derrida, con todos esos filósofos que yo había quizás despreciado un poco en el prólogo, todo el libro de Contra la posmodernidad. Es cierto que hay una polarización muy grande de la filosofía, pero por razones políticas, no académicas. Yo creo que a día de hoy las personas más importantes en el ámbito académico español o incluso madrileño, y también podría dar nombres, Fernando Broncano, José Luis Villacañas, está más bien por la conciliación que por mantener ese dualismo absurdo de filosofía analítica, filosofía continental, que cuando expones a gente que no sabe del asunto, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con esa distinción, pues se podrán acordar de aquella frase de Bernard Lewis que decía que dividir la filosofía en analítica y continental tiene tanto sentido como dividir los coches en 4x4 y eso es en Japón, ¿no? Estás mezclando una distinción metodológica, el método de análisis, con una distinción geográfica, el continente europeo frente a las islas británicas. Entonces sí, como tú bien has dicho, una influencia decisiva en este afán de conciliación fue tu trabajo. A mí, yo siempre digo que la Autónoma terminará siendo analítica, la Autónoma, que es un bastión de la filosofía continental en el sentido más tradicional del término, Hegel, Heidegger, Nietzsche, etc., la estética y la metafísica, pues poco a poco ha ido colonizándose con discípulos que terminan matando al maestro, como el caso de Valerio, que hace un uso de Hegel muy, por lo menos sorprendente, para lo que estamos habituados a escuchar sobre Hegel. Y eso es lo que diría, que sí, afortunadamente yo creo que estamos superando esa distinción entre analíticos y continentales, y parte de mi libro es un poco un intento de apostar por esa superación más que conciliación. Una de las cosas que llaman la atención, te has referido un poco a ello al principio, de este libro extraordinario, que yo de verdad recomiendo. Yo solo hablo en las presentaciones de los libros que recomiendo de verdad. Si no me ves en una presentación de un libro es que no lo recomiendo. Es tu conocimiento increíble de la historia de la filosofía. Es decir, la facilidad y al mismo tiempo el rigor con el que saltas efectivamente de referencias
antiguas a contemporáneas, medievales, ¿no? Y sobre todo no tanto el carácter erudito o meramente enciclopédico o de acumulación de citas, ¿no? Porque ese trabajo más mecánico pues lo puede hacer más o menos cualquiera con más o menos tiempo, sino la visión sinóptica, la visión sistemática de la historia de la filosofía. A mí esto es algo que me ha impresionado mucho y, a manera de testimonio, os quiero leer un párrafo. Yo creo que solo merece leer este libro por este párrafo. Ahora bien, he dudado si leerlo o no, porque si lo leo y además queda grabado, pues la gente dirá, ¿para qué me leo el libro? Pero el libro tiene muchas más cosas además de este párrafo. Pero este párrafo yo lo he leído y lo he releído. Parece a primera vista una mera comparación entre dos épocas, pero cuanto más lo leo, más me doy cuenta de que hay aquí una comprensión extraordinaria de la historia de la filosofía. Os lo voy a leer. Si la situación de la filosofía en lengua alemana a comienzos del siglo XXI se puede comparar con algún periodo de su historia, es con mediados del siglo XIX. Tanto entonces como ahora, tras la muerte del último gran filósofo alemán, entonces Hegel, muerto en 1831, ahora Martin Heidegger, muerto en 1976, se ha politizado la polémica acerca de su herencia. Entonces, la polémica acerca del derecho y de la religión entre la derecha y la izquierda hegelianas, ahora la polémica acerca del compromiso de Heidegger con el nazismo. Tanto entonces como ahora, quedan vivos un par de maestros antiguos. Entonces, Schelling y Schopenhauer, aquí tenemos a alguien que a lo mejor en la sala querrá decir algo, ahora Jürgen Habermas y Peter Sloterdijk. Pero la filosofía académica está hegemonizada por una epistemología naturalista completamente ajena a ellos, entonces la filosofía de Trendelenburg y Herbart, ahora la filosofía analítica y experimental. Tanto entonces como ahora, la escasa implicación de los filósofos académicos en los debates de interés público ha facilitado la emergencia de unos filósofos mundanos a medio camino entre la divulgación científica y el manual de autoayuda, entonces Ludwig Büchner y Karl Vogt, ahora Byung-Chul Han y Richard David Precht. A mí esto me parece, de verdad, es que, vamos, es que casa perfectamente, es que es magnífico, ¿no? Y esto yo creo que tiene, o sea, es una enseñanza, bueno, aparte de que es la muestra de una gran inteligencia, ¿no? Pero quiero esto un poco llevar el agua a mi molino, creo que nos tiene que hacer pensar en la importancia de la historia de la filosofía para la filosofía. Y en esto yo sí que soy muy hegeliano, ¿no? Es decir, es imposible tener ideas novedosas, extraordinarias, como las que tienes en este libro, desde el mero término que has acuñado, de algún modo, de realismo postcontinental, todas las tesis metafísicas epistemológicas que hay aquí, que son tuyas, personales, novedosas, etc. Es imposible tenerlas sin un conocimiento como el que tú tienes de la gran historia de la filosofía, ¿no? Y esto, y entonces aquí viene un poco la pregunta, ¿no? ¿No temes que la focalización en los debates más contemporáneos, más, ¿cómo decirlo?, superficiales, accidentales de nuestros días, que si el materialismo filosófico por aquí, que si esta historia por allá, puede desviar un poco la atención de los jóvenes, para los que eres una referencia, del estudio serio y sistemático de la historia de la filosofía? Sí, bueno, ese párrafo es el fruto, podríamos decir, de muchos años de preocupación acerca de cómo se imparten las clases acerca de la filosofía del siglo XIX. Yo tengo la tesis de que la filosofía del siglo XIX se explica, por desgracia, desde la perspectiva del siglo XX, que ya no es nuestra perspectiva. Entonces, los filósofos que se destacan son filósofos que en época no tenían la relevancia que podían tener los Büchner y compañía. Se reivindica a Nietzsche, a Kierkegaard, a Schopenhauer, que es reivindicado principalmente por los literatos ya cuando tiene casi 70-80 años. Schelling se convierte en una figura extrañísima después de su primera conferencia en Berlín, a la que asiste toda la plana mayor de la intelectualidad berlinesa. Entonces hay una serie, curiosamente, el propio Marx es comprendido más como una especie de intrigante judío, así es como lo retrata la prensa de la época que como otra cosa. Entonces, claro, los filósofos que se explican en la historia de la filosofía del siglo XIX no concuerdan con lo que es la emergencia del nacionalismo filosófico en ese periodo. Claro, hasta entonces, hasta comienzos del siglo XVIII, podemos decir que hay una genuina república mundial de las letras, en términos, por lo menos de la filosofía, donde se está escribiendo en latín,
Ya en el siglo XVIII casi todas las filosofías han consolidado una lengua vernácula en la que escribir. Primero es el francés con Descartes, posteriormente yo creo que está el inglés, evidentemente, con los empiristas, el español con los ilustrados del siglo XVIII y finalmente ya el alemán, ¿no? Y todo el siglo XIX es la configuración de una serie de esferas nacionales donde hay debates circunscritos de los causistas no son conocidos fuera de España, en Italia hay una moda hegeliana que tampoco es conocida afuera, en fin. Como digo, el párrafo este viene de toda una preocupación de cómo impartir clases de filosofía del siglo XIX, cómo también despegarse de esa concepción de la historia de la filosofía como un diálogo entre las altas cumbres, porque también existen los valles, y yo creo que es importante la historia de la filosofía, pero que la forma en la que se explica la historia de la filosofía, tanto en el bachillerato como en la universidad, es rapsódica, en el peor sentido del término. Es el aprendizaje de una serie de nombres. Yo siempre lo he comparado con la lista de los reyes visigodos, porque los chavales en bachillerato realmente se lo aprenden así, ¿no? Platón, Aristóteles, entonces es como una especie de recitativo de una serie de nombres, de tíos que tuvieron ideas muy locas, que no tienen ninguna utilidad para el presente. Yo en mi canal de YouTube suelo hacer la alternancia de publicar una semana un vídeo de una clase mía de historia de filosofía y una semana una conferencia de otro tema. A veces son temas más académicos, otros más divulgativos, lo que sea, ¿no? Aunque con esto que he expuesto previamente de que para mí no existe esa distinción, que todo tiene un componente siempre, si se lo toma en términos académicos platónicos, la academia requiere de matemáticas, pero está orientada hacia la construcción de la república, ¿no? Y eso es lo que diría, sí, evidentemente es importante la historia de filosofía, pero también debe esa historia de filosofía tener una revisión historiográfica de sus fundamentos. No puede ser simplemente una búsqueda de conexiones azarosas entre autores. Se tiene que replantear por completo. La filosofía que tenemos a día de hoy está muy fluida, evidentemente, por el paradigma hegeliano. La idea de Descartes, sobre todo como gran corte de la historia de filosofía. Yo justo acabo de conseguir, perdón por la publicidad, acabo de conseguir una plaza de profesor asociado a la Universidad de Zaragoza y justo voy a dar clase de Suárez, que sé que también es un autor muy caro a ti. Y yo creo que justamente esa figura, Suárez y todo lo que ha sido la filosofía, todo lo que fue la filosofía española del siglo XVI y del siglo XV en parte, permite establecer esa conexión entre la Edad Media y la Edad Moderna, que es uno de los grandes fallos, yo creo, de la forma de impartir clase en la carrera de filosofía. Parece que los medievales tan solo trataban del tema de fe y razón, o de los universales, cosas así muy raras, pero que eso no tiene ninguna conexión con lo que aparece a partir de Descartes en adelante, ¿no? Y la tesis del libro es que es casi más importante para los debates actuales lo que se debatía en el siglo XIII que lo que podía estar pensando Schopenhauer o mi libro está principalmente concentrado en el presente, evidentemente, en los 6 autores del nuevo realismo y el realismo especulativo, pero sobre todo en el periodo que va, digamos, desde Boecio hasta Suárez, donde a mi juicio se configuran un montón de debates que tienen su última expresión en Kant y que arrastramos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces sí, evidentemente estoy completamente de acuerdo con la idea de que es importante la historia de la filosofía. Creo que se debería revisar esa historia para que no fuera simplemente una serie de biografía biografía de figuras ilustres, y en ese sentido estoy con Ortega Set. Es decir, Ortega Set, uno de los proyectos editoriales que él comandó fue un conjunto de biografías de autores del siglo XIX y de figuras importantes del siglo XIX, entendiendo que sin el replanteamiento de la historia del siglo XIX no se podía construir un siglo XX español a la altura de las circunstancias. Eso tuvo sus éxitos y sus fracasos evidentes, pero también a día de hoy, si no revisamos el siglo XX filosóficamente hablando, historiográficamente hablando, y también el siglo XIX, pues tampoco podremos construir un siglo XXI a la altura de las expectativas que hay construidas. Una de las cuestiones que causan también un poco de sorpresa es la reivindicación del ismo, en este caso el realismo, ¿no? O sea, de la etiqueta, de la marca, ¿no? Una de las cuestiones que normalmente se consideran empobrecedoras para un conocimiento de la historia, no solo de la historia de la filosofía, sino también de la historia del arte o de la historia de la historia propiamente dicha, es justamente la separación o el aislamiento de grandes movimientos que pues estarían perfectamente definidos, en los que todos los autores casan cómodamente, ¿no? Es decir, el idealismo contra el romanticismo, el renacimiento después de la Edad Media, yo qué sé, el empirismo contra el racionalismo, ¿no? Y justamente lo que creo que intentamos más o menos todos es deshacer estas etiquetas, ¿no? Que a veces ayudan para comprender la gran
big picture, ¿no? Como dicen los ingleses, pero que empobrecen a veces mucho el debate, ¿no? Y en cambio, tu libro creo que está construido, y esto es algo sorprendente, justamente desde la reivindicación de la creación de una nueva etiqueta o de una nueva marca, ¿no? Que es esta marca justamente de realismo postcontinental que nace de la fusión, ¿no? de distintas corrientes, ¿no? Se podría decir que por un lado el realismo especulativo, ¿no? Como se autodefine, pues Brassier, Meillassoux, Hartmann, Grant, etc., con el nuevo realismo más mediático, ¿no? De Marcus Gabriel y de Ferraris. Más lo que tú vienes a decir en el libro, fundamentalmente, es lo que une a todos estos filósofos, es fundamentalmente un proyecto a la contra, es un proyecto frente al idealismo, frente al escepticismo, y yo estoy de acuerdo con eso. Y bueno, insistes mucho en la importancia de dar un nombre a este movimiento y de acuñarlo como un movimiento filosófico en sí, ¿no? Hay una parte, una cita que tienes de Hartmann, justamente, que yo considero muy importante, con la que no sé si estoy de acuerdo, pero por eso la quiero traer aquí a colación, ¿no? Dice Hartmann, y tú suscribes, por cierto, esto es una cita, no la voy a leer hasta el final, pero que termina con unas cosas rarísimas de música dubstep que he tenido, os confieso, he tenido que mirar, lo cual, pues aunque he leído sobre el trap de Ernesto K, pero sí, eso hace ver que soy muy viejuno, ¿no? Pero dice Hartmann, una marca no es meramente práctica degenerada de lavado de cerebro consumista, sino un método universalmente reconocido de transmisión de información que permite abrirse paso entre el ruido informacional. Acuñar nombres específicos para posiciones filosóficas ayuda a orientarse al público intelectual acerca de las diversas opciones disponibles, al mismo tiempo que anima a realizar permutaciones todavía no probadas. Esto puede que tenga un sentido a un cierto nivel, pero a mí me preocupa, y te lo confieso, como profesor, por esa polarización de la que hablábamos al principio del campo de la historia de la filosofía. Yo, como ahora los alumnos no se cortan un pelo, te siguen en Twitter y tú ves todo lo que opinan, pues tú ves los perfiles de los alumnos, ¿no? Y entonces hay varios alumnos que es como, se definen, ¿no? Su perfil de Twitter o lo que sea, odio eterno al postmoderno, antimarxista a tope, no sé qué, escéptica hasta la muerte, no sé qué, ¿no? O sea, nosotros cuando entrábamos en la carrera, entrábamos, por así decirlo, con nuestras preferencias, pero también con muchas incertidumbres, con muchas dudas, y no teníamos de antemano un posicionamiento hacia una determinada corriente, hacia un determinado movimiento, ¿no? Y a mí me da miedo que insistir en estas polarizaciones que derivan del fijar marcas, aumente esa polarización, impida un fructífero intercambio de posiciones y al final pues sea un empobrecedor para la escena intelectual. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, yo creo que la labor del filósofo, como dice Marcus Gabriel en uno de sus momentos más brillantes, también tiene que ver con el trabajo de traducción, ¿no? Y de ser capaces de argumentar en un lenguaje lo suficientemente neutro como para que diversas escuelas puedan sentirse interpeladas, ¿no? Y uno de los grandes trabajos quizás de Marcus Gabriel precisamente es intentar traer la filosofía del idealismo alemán a un lenguaje más comprensible por nosotros. Y eso es una cosa que desde luego Valerio ha hecho muy bien, es decir, Valerio es un profesor magistral en ese plano, porque frente a aquellos que se dedican a enturbiar todavía más a Hegel, él lo hace muy accesible sin vulgarizarlo, vemos lo mismo, divulgar o propagar sin hacer propaganda. Y claro, yo creo que el debate de fondo, más allá de la cuestión de la polarización, etcétera, es si vamos a ser nominalistas a la hora de hacer historia de filosofía, porque de nuevo, la forma en la que se está enseñando la historia de filosofía a día de hoy es nominalista, no vamos a hablar de grandes corrientes, sino que vamos a hablar de autores, y vamos a ir a tal texto en el que Descartes se contradice o entra en esta contradicción porque esta etimología de esta palabra, etcétera, ¿no? Entonces hay un nominalismo extremo en la forma en la que se enseña la historia de filosofía, donde no se quiere, el nominalismo, para los que no estén muy puestos, pues es aquella doctrina según la cual no existen universales, sino que lo único que existe son individuos, ¿no? Entonces tan solo existe Descartes, pero no existe el racionalismo, tan solo existe Hume, pero no el empirismo, y así sucesivamente, ¿no? Y claro, la cuestión es que evidentemente hay rasgos de familiaridad entre autores que permiten establecer categorías un poco más amplias. Yo en ese sentido sí que soy realista, y por eso reivindico una historia de filosofía distinta, donde estos ismos no se convierten en totalidades compactas y unificadas, sino en campos polémicos, ¿no?
Pero yo creo que el debate de fondo es si se puede pensar fuera de un sistema o no. Porque si aceptamos la tesis de muchos filósofos según la cual el que piensa fuera de un sistema es un degenerado, es un diletante, etc., pues claro, una vez que uno ya está dentro de un sistema es inevitable que ese sistema genere una coherencia, sea etiquetado, tenga sus discípulos, sus maestros, sus tradiciones, sus heterodoxias, sus ortodoxias, etc., ¿no? Y de ahí surge justamente la polarización. Los más fanáticos de la tesis de que pensar es pensar contra alguien, justamente son los que sostienen esta idea, de que no se puede pensar dentro de un sistema, hay que elegir, es una cuestión casi agónica, o estás conmigo o estás contra mí. Yo creo que es inevitable pensar dentro de un sistema, es decir, que cualquiera, incluso el más diletante que cree que está opinando de buenas a primeras, tiene un sistema implícito, lo que he dicho yo. Aunque mi hilo coherente en toda mi vida haya sido la curiosidad intelectual, ahí se pueden ver patrones y podrían estar esas hipótesis de investigación. ¿Podría alguien pensar que toda mi trayectoria intelectual ha consistido en establecer un combate con la posmodernidad? Así yo no lo he vivido EMIC, pero ETIC puede ser así. Entonces, esta es mi posición, que aunque uno quiera escaparse de los sistemas, termina dentro de ellos. De hecho, la idea, lo que yo vengo a decir en el libro, es que estos autores que pretenden superar a la posmodernidad y a la filosofía kantiana, terminan estando dentro de ese mismo paradigma, entre otras cosas porque sus principales maestros son posmodernos. El caso más claro, evidentemente, es Mauricio Ferraris, que tiene como padre a Derrida. No vamos a entrar en el debate si Derrida es posmoderno o no, vamos a aceptarlo así de buenas a primeras. Y lo que hace en todo caso es convertir en realista a un autor que consideramos idealista o textualista o como se le quiera llamar, ¿no? Como tú bien dices, lo de los ismos puede ser un poco un juego en el que uno está moviendo la portería mientras le tiran la pelota, ¿no? Y evidentemente hay muchos sentidos de realismo dependiendo del tipo de realidad del que estemos hablando. Entonces, para mí, y aquí voy al asunto, más que hablar de una historia de filosofía por corrientes, sistemas o escuelas, tendríamos que hablar de una historia de filosofía por problemas. Y para mí el realismo se define no tanto por una serie de tesis, sino por una serie de problemas como estos de el estatus ontológico de los conceptos universales y la existencia o no del mundo externo. Esos son los dos grandes temas que vertebran el debate realista en la época medieval, en la moderna, pero también en el presente. Y lo que quiero mostrar de alguna forma es cómo estos autores que pretenden hablar de otras cosas están regresando a esos asuntos. Entonces, para mí, un punto de conciliación entre el nominalismo actual y el realismo loco de los que creen que solo existen 4 o 5 grandes sistemas y hay que elegir uno de ellos y matarse con los demás al anochecer, pues, ¿no? Un duelo de pistolas y demás, yo creo que justamente la historia de filosofía por una historia de problemas, pues el problema de los trascendentales, de las categorías, etc., podría ser más interesante y fructífera y también valiosa, porque al final la gente quiere saber qué es ser feliz, que es un problema, no es una corriente, ni es una escuela, ni es un ismo. La felicidad es un problema que la filosofía aborda desde diferentes puntos de vista. Y la unidad de la filosofía tiene que ver con esa problematicidad, que en ocasiones implica antagonismo, pero también en ocasiones cooperación y conciliación. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista y creo que yo siempre he sido un defensor de la historia de los problemas, además como una evolución de la historia de las ideas, que a su vez es una evolución de la historia de los conceptos, ¿no? Ahí la crítica que se suele hacer es la posible fragilidad filológica de este planteamiento, ¿no? El hecho de que enfrentar las cuestiones desde problemas pues a veces te hace perder cierto rigor, pero desde luego este no es el caso de Ernesto, porque como digo, tiene muchísimo rigor, ¿no? Has hablado de sistemas en los que la gente se mata unos a otros y mata al salir y mata al entrar, ¿no? Y esto me aproxima a una de las vertientes por las que te quiero preguntar con más ahínco, ¿no? Y que tiene que ver no tanto con el libro, sino con el contexto, ¿no? Este contexto fue, o sea, este libro como tesis y en cuanto a su versión publicada también, fue escrito antes de tu famosa ya fractura y ruptura con el materialismo filosófico, ¿no? Como quizás sepan muchas de las personas que están en la sala, Ernesto en un vídeo famoso de no sé cuántas horas de duración, ¿cuántas? 2 horas. 2 horas de duración, pues expuso pues los razonamientos y las cuestiones que le habían llevado a distanciarse o salirse del materialismo filosófico, que también para los que no lo sepan, aunque no sé si habrá muchos aquí, es, digamos, una escuela de algún modo derivada. Ten cuidado, ten cuidado que como defines. Lo digo desde la ingenuidad, de verdad, desde la ingenuidad de quien tampoco le ha dedicado muchísimo tiempo a esto.
de Gustavo Bueno. Bien, entonces lo que quiero decir es que este libro fue escrito antes, sí, sí. Igual que el libro sobre el trap. Y de hecho en el libro sobre el trap, si no recuerdo mal, hay una cita, ¿no?, de Juliá, ¿no?, donde tú de algún modo reivindicas la importancia de los estudios de filosofía de la música, etc. En este libro no hay, hasta donde yo sé, referencias explícitas, pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo habría cambiado este libro, si es que hubiera cambiado en algo, si se hubiera publicado o escrito, no antes, sino después de tu ruptura con el materialismo filosófico? Claro, ellos me objetaban que una cosa es que no pinta el que quiere, sino el que puede, ¿no? Y que no rompe con un sistema el que puede, sino el que tiene una alternativa mejor. Y yo estoy de acuerdo, y esto es una cosa que se ha subrayado muchas veces en filosofía de la ciencia, que una hipótesis, por muy contrastada y refutada que esté por los hechos, por muchas veces que ha sido falsada, no se abandona hasta que no haya una hipótesis mejor, ¿no? Claro, habrá gente que piense que la hipótesis que yo quiero ofrecer como alternativa al materialismo filosófico es el realismo postcontinental. Cuando lea este libro verá que yo, más que adherirme al realismo postcontinental, lo que hago es criticar muchos de sus postulados y demás. Pero es que ese también es un ejercicio que a mí me gusta mucho en filosofía, que es la crítica endógena. Estudiar un sistema de un autor para conocerlo mejor de lo que él lo conoce y hasta el punto de poder reformular críticas originales en su propio campo. A mí siempre me ha gustado ir más a la ofensiva que a la defensiva y debatir en el campo de los adversarios, lo cual te lleva a veces a derrotas un poco estúpidas por debatir quizás en sus términos, pero bueno, así es como lo quise hacer de hecho en ese vídeo. Ese vídeo era una exposición de por qué, dadas sus pretensiones, sus intenciones y demás, el materialismo filosófico había fracasado en varios frentes, que unos llamarán sociológicos o perifilosóficos y demás, pero que yo creo que son de calado importante, ¿no? Entonces, si hubiera escrito esta tesis doctoral después de ese vídeo, quizás habría habido un epílogo dedicado al realismo postcontinental y España. Una cosa que me he dejado en el tintero, que quizás sería objeto de un artículo posterior, un ensayo breve, es como una de las influencias claves, sobre todo Graham Harman, han sido Ortega y Zubiri. Claro, justo yo hice ese vídeo, un poco despegándome de la escuela de Gustavo Bueno, después de haberme pasado un mes entero leyendo a Ortega y Gasset, del cual yo tenía muy mala opinión por un cierto gusto a la retórica y el estilo literario escolástico. La razón por la cual yo quedé deslumbrado por Gustavo Bueno era por esa mezcla que tenía de viejo cascarrabias y escolástico del siglo XVI, ¿no? Cuando escribía era una maravilla, lo rudo que era y tal, y cuando hablaba todavía más, ¿no? Entonces me gustaba mucho su presentación también en público, creía que la forma en la que él intervenía en la televisión era muy... me gustaba, sin más, me parece. No es mi estilo, pero creo que Gustavo Bueno, por ejemplo, dejó un patrón de cómo combinar lo mundano con lo académico. Básicamente, convirtiendo la oralidad en el campo de la pura trifulca y dejar para la escritura, para los iniciados que sepan abrir un libro, pues las grandes disquisiciones, donde en ocasiones se refuta lo que se ha afirmado de manera tan vehemente de palabra, ¿no? Entonces, hubiera habido un epílogo en el que se subrayaría principalmente la influencia de Ortega y Gasset y de Zubiri en Graham Harman y en buena parte de estos autores, y un final en el que expondría por qué a mi juicio el materialismo filosófico de Gustavo Bueno es idealista, y cómo a la antítesis que plantea el materialismo filosófico entre espiritualismo o formalismo y materialismo subyace un antagonismo previo, que es el antagonismo entre realismo e idealismo. El idealismo es la tesis según la cual el mundo está construido por nosotros, ya sea ontológica o epistemológicamente, y la idea de Gustavo Bueno de que el mundus aspectabilis, el mundo tal y como lo conocemos, es un resultante de la dialéctica de imperios y de lo que él denomina de ego trascendental, yo creo que es una posición idealista, aunque sea un idealismo atravesado de militarismo, beligerancia, tanques y demás, ¿no? Sigue siendo un idealismo que a mi juicio está obsoleto por razones objetivas, que tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial en el campo, digamos, más teórico, o todo lo que es los planteamientos antiespecistas, de descentrar la figura del ser humano respecto del resto de especies y de objetos y entidades que nos rodean. El realismo postcontinental es un intento también de esa vocación de descentrar al ser humano y de mirar más allá de los paradigmas antropocéntricos heredados en última instancia de la filosofía kantiana.
Entonces, por ahí iría lo que no he escrito, lo que no pude escribir, o lo que me hubiera gustado añadir, pero mi madre, que es muy sabia, me dijo, no seas tonto, esto tienes que sacarlo así, no añadas ahora nada, y yo a mi madre la tengo en un pedestal, entonces yo ya lo que dice, Sibuana y para adelante. Bueno, te da para otro libro, ¿no? Que de inspiración orteguiana, que desde luego será un placer también presentar aquí en el Círculo. Y bueno, como yo creo que pues ahí puede haber interés, yo tengo muchas más preguntas, pero también quiero ver si hay interés por parte del público en planteártelas, ¿no? Yo si no, me quedo aquí preguntándote hasta la mañana, pero como a mí me da mucha rabia cuando voy a una presentación o una cosa así y no tengo posibilidad de preguntar, pues quiero abrir cuanto antes el debate, ¿no? Fíjate, el otro día me dijo, y ahora hago esto, que es la típica técnica de he dicho que voy a abrir el debate, pero ahora digo una cosa graciosa para que la gente mientras piense la cosa. Bien, el otro día justo estaba con Miguel Albero, que es el director científico y cultural de la ECID, y me decía, hay que replantear el formato de las presentaciones de libros, porque a uno le gusta el teatro, va al teatro. A uno le gusta el cine, va al cine. A uno le gusta el ballet, va al ballet. A uno le gusta la ópera, va a la ópera. Si a uno le gusta leer y va a una presentación de un libro, escucha a dos personas normalmente muy aburridas hablar de algo que es este libro que no han leído y es algo muy distinto a la experiencia de la lectura. Sí. Entonces, habría que, como performáticamente, cambiar el tema. Y sobre todo lo que habría que hacer, creo yo, es abrir, o sea, dar la posibilidad al público a interactuar con el autor, que para eso ha venido al final. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, cuestión, duda, ataque, feroz. Sí, por favor. Bueno, yo no he leído el libro, entonces no sé si habla de este autor o no en él, pero quería preguntarte qué opinión te merece Richard Rorty y su antirrepresentacionalismo como un poco esa manera de superar el debate entre realismo e idealismo, y también en la línea de lo que habéis hablado de pacificar un poco, ¿no?, la filosofía analítica con la continental, teniendo en cuenta que bueno, eso fue un poco lo que él pretendía o pretendió hacer, aunque entiendo que a día de hoy se le considera básicamente un autor postmoderno, pero bueno, simplemente saber qué opinión te merecía, si estás familiarizado con él y si darías algún tipo de interés en relación con el tema que tratas tú en el libro. Sí, claro, por supuesto. Se aborda a Rorty, se le menciona un par de ocasiones en el capítulo sobre Brasier, porque Brasier tiene tres etapas. Una primera etapa muy influida por Larel, se pronuncia Larel, que es un filósofo, el acuñador de una corriente llamada la no filosofía. Es un autor que va a ser, de hecho, traducido dentro de poco en Materia Oscura, y que, a mi juicio, pues es un autor de estos muy importantes que, por desgracia, pues se nos ha perdido. Está a la altura, digamos, de Jacques Derrida o por ahí de la cosa. De hecho, se podría decir que la filosofía francesa a día de hoy, los dos grandes popes son Alain Badiou y Larel. Entonces, en el capítulo de Brasier, casi una primera sección está simplemente dedicada a exponer lo que es la no filosofía y cómo Brasier construye lo que él denomina un no materialismo en relación como puro discípulo de Larel. A ese primer periodo le sucede un periodo en el que él está muy influido por Badiou, especialmente la idea de Badiou de que hay que pensar a la altura del capitalismo, de la posibilidad nulificadora y nihilista del capitalismo, y toda la teoría de conjuntos, el conjunto vacío, todo ese tipo de cosas. Y el tercer último periodo de Brasier es un periodo de lo que él denomina el naturalismo filosófico, que está muy influido por Seras. Entonces yo incluso hago la broma de llamarle braseras, porque es un poco brasas, la verdad. Y jugando también con el Kripkenstein famoso, que es la interpretación que tiene Kripke de Wittgenstein, ¿no? Entonces, Seras aparece mucho, sobre todo en la crítica al mito de lo dado, la distinción entre la imagen manifiesta y la imagen científica del mundo. Y menciono de pasada a Rorty, porque, si no recuerdo mal, el concepto de filosofía posanalítica, del que bebe un poco el título de mi libro, se acuña para referirse justamente a una serie de discípulos de Seras, Robert Brandon, Rorty, que va más allá de esa distinción entre analíticos y continentales, y como tú bien has dicho, pues intentan crear un puente y buscar cómo pues, hay elementos en Seras que pueden ser equiparables a lo que está en Husserl. De hecho, casi todos los que han leído con cierto detalle, por ejemplo, a Frege y Husserl, que se consideran las fuentes de las que emanan los ríos de la filosofía continental y analítica, dicen cosas como que
Frege y Husserl son como el Rin y el Danubio, que surgen de una fuente muy próxima para terminar en mares distintos y opuestos, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Si uno regresa a las fuentes, que yo creo que se encuentran casi todas en la herencia de la filosofía de Kant en el siglo XIX alemán, pues ve que hay muchos puntos de contacto muy interesantes. Entonces, si a mí Rorty me interesa bastante, yo no le leo como posmoderno, sobre todo por la crítica que tiene al posmodernismo en su sentido más político. Porque cuando la gente habla de que es antiposmoderno, yo entiendo que lo que se refiere es que es antifeminista o es antimulticulturalista o algo así, o es antirracista, vamos a llamarlos. Y por ahí van a dar un poco los sentidos que ellos atribuyen al término posmoderno, ¿no? Claro, Rorty, por el contrario, tiene un famoso texto del año 96, si no me recuerdo mal, que se llama algo así como Construir la nación o algo así, en la que él advierte contra los peligros de la fragmentación de la izquierda, por decirlo rápidamente, contra la trampa de la diversidad, vamos a utilizar un tópico del presente, ¿no? Y en ese sentido, Rorty puede ser un posmoderno en un sentido filosófico del término, pero no político. Esa es una de las distinciones que yo he traído siempre a colación desde que publiqué aquel libro en 2011, ¿no? Entonces, sí, para mí Rorty es una figura crucial, y como casi todos los discípulos de Sellars, pues muy interesante para superar estas dicotomías. A mi juicio, realmente, la filosofía analítica tiene su fin en esa generación representada por Sellars, Quine y sí, algunos discípulos de Kuhn, quizás, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que viene después no puede ser considerado filosofía analítica en un sentido wittgensteiniano o russelliano del término, creo. Sí, no, desde luego... Ernesto es analítico, aunque no quiera, en su manera de tratar el libro, ¿no? Si abrís el libro es impresionante la capacidad taxonómica que tiene, por ejemplo, ¿no? Hay una parte donde le enmiendas la plana a Ferraris y su concepción de la hermenéutica, ¿no? Donde haces una clasificación en 4 clases, me parece, de hermenéutica, de una precisión analítica que es extraordinaria, ¿no? Mañana, aprovecho para meter la cuña, inauguramos aquí la exposición de Sander, ¿no? De August Sander, con su proyecto de gente del siglo XX y su increíble esfuerzo taxonómico de diferentes tipos sociales, etc. Es un poco el August Sander de la filosofía postcontinental o postanalítica, ¿eh? O sea que desde luego. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, por favor. ¿Por qué, como alumno del primero de filosofía y más en la... Como alumno del primero de filosofía, y más en la pontificia, comillas, de la filosofía medieval, ahora la tengo hasta en la sopa. Pero ¿por qué usted le da tanta importancia en un libro sobre algo tan actual como una sociedad del siglo XXI? Y otra pregunta, ya por mera curiosidad, ¿por qué usted cree que la filosofía medieval, si usted le da tanta importancia, la mayor parte de autores la dejan como olvidada y despreciada y saltan desde la antigua hasta la moderna, si eso tiene un breve comentario de qué pasó en esos siglos tan oscuros? Sí, justo estoy leyendo muchos textos acerca de Suárez, ¿no? Y uno de los textos más interesantes es de Ferrater Mora, en inglés, que se llama así como Suárez and Modern Philosophy, y comienza con una cita de Ortega, que es algo así como Descartes es un compositor que borró las fuentes de sus temas para que pareciera que el impromptu de su ópera pareciera más inesperado, ¿no? Entonces, pues no vamos a culpar todo a Descartes, ¿no? O sea, Descartes será acusado de muchas cosas, ahora la culpa será de haber borrado las huellas. Evidentemente, muchas de esas huellas se encuentran en la filosofía española del siglo XVI. Ahí hay un problema administrativo y teórico. El teórico tiene que ver con que la construcción de la historia de la filosofía va de la mano del modelo hegeliano. Es decir, la forma en la que se explica a día de hoy y los autores que se subrayan como importantes en la historia de la filosofía son los mismos que explicaba Hegel, literalmente. Y los saltos que se pegan son los mismos que pegaba Hegel. Y aquí aprovecho para meter una cuña. Suárez no aparece en la filosofía de Hegel por un vacío intencional. Es muy interesante porque él estaba leyendo el manual de Tiedemann, lo seguía al pie de la letra, el manual de Tiedemann tenía 100 páginas sobre Suárez y él, pasa esto, no recuerdo cuál era la sucesión, no sé qué, de repente dice Suárez. Y bueno, me permito decir algo porque eso es muy importante. Y yo he investigado mucho el porqué de este silencio de Hegel sobre Suárez y creo, sinceramente, yo que no soy nada chauvinista, no soy ni español, o sea que imagínate, pero yo creo realmente que se debe a un odio no de Hegel, sino de la época, a un menosprecio hacia lo español. A ese pueblo que Hegel llama pueblo de bárbaros, pueblo de incultos, pueblo de... O
sea, puede haber algo de eso, ¿no? Pero perdona que te he cortado, lo siento. Y una hispanofobia que se mezcla también con la hispanofilia, porque toda la recuperación del barroco español va de la mano de los románticos alemanes. A día de hoy, la edición, si no recuerdo mal, de Gracián, que se sigue comercializando en Alemania, es la traducción de Schopenhauer. Entonces Schopenhauer era anti-hegeliano, entre otras cosas, por la reivindicación que él tenía del barroco español. Entonces, bueno, hay muchas razones por las cuales la filosofía medieval ha sido dejada un poco de lado, aunque yo creo que si precisamente hubiera una conexión mayor entre la filosofía y la historiografía, un diálogo mucho más fértil, en historiografía los principales trabajos que se han hecho desde el feminismo en adelante tienen que ver con retrotraer al medievo o a la época renacentista, mejor dicho, muchos temas que se consideraban explícitamente modernos. Véase, por ejemplo, el debate que tiene Silvia Federici en Calibán y la bruja acerca de la expropiación originaria, ¿no? Marx acuña esa expresión de expropiación originaria para referirse a cómo los campesinos fueron privados de sus bienes comunes. Se hizo una serie de acercamientos en Gran Bretaña de los terrenos que eran comunes, los bosques y demás, y se privatizó la tierra, que según Calpolani es una de esas mercancías ficticias que no se deberían privatizar. Pues lo que muestra en parte Silvia Federici es cómo esa expropiación originaria fue precedida de la expropiación del cuerpo de las mujeres en la época renacentista con todo lo que fue la caza de brujas. Entonces, ese periodo concreto, siglo XV-XVI, es los siglos que uno debe estudiar con más detalle, porque son donde también se está planteando el debate político a día de hoy. Es decir, cuando nos damos cuenta de que uno de los libros más vendidos en ensayo en el presente es Imperiofobia de María Elvira Roca Varela, y todo su asunto es la reivindicación del Imperio Español justamente en esos siglos, pues ahí es donde hay que dar la batalla. Y uno de los temas que a mí me vienen rondando la cabeza, que me lo sugirió mi hermano, es qué figuras de izquierdas hay en el siglo XVI. Porque claro, de derechas tienes todo, o sea, claro, Quevedo por conservador o tal, incluso, bueno, antitaurino, porque entonces se consideraba que la doctrina del Papa era antitaurina, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, sin más, los manuales a día de hoy que presuntamente se recomiendan en la carrera no son hispanófobos, porque Copleston tiene 120 páginas dedicadas a Suárez, y si uno lee esa entrada que tiene sobre Suárez, expone lo que todo el mundo sabe, que Suárez es esencial, que es el que sintetiza la Edad Media para luego lo que va a ser la modernidad, que influye decisivamente en Descartes y en Leibniz, y a través de sus autores en Wolff y en Spinoza. De Wolff viene literalmente Kant, en fin. Tiene que ver también con la dificultad de los textos, te lo digo así. Mucha gente habla de Suárez de boquilla, pero yo ahora me estoy gastando las 5.000 páginas de esas disputaciones metafísicas y es duro, O sea, si ese libro tuviera 500 páginas sería una obra maestra. Tiene que ver también con una cuestión, volvemos a lo mismo, de la divulgación y lo académico. En España tardó mucho tiempo en fraguarse una literatura filosófica divulgativa de nivel. Evidentemente intentos en Fray Luis de León y todo lo que fueron los místicos del siglo XVI, pero después del Concilio de Trento se impone una neoescolástica en latín que no tiene que ser accesible para el vulgo. Entonces tienes grandes tratados como los de Juan de Santo Tomás, Báñez, Soto, Molina, todos estos son buenísimos, pero el problema que pasa que están en latín y algunos de ellos ni siquiera se han traducido todavía al castellano. De Suárez tenemos una edición del año 60 de las disputaciones metafísicas, que son 5.000 páginas, insisto, pero de Molina o de Juan de Santo Tomás, que son autores acojonantes, pues o los lees en latín o no los lees. Entonces, en España, aunque en España podemos decir que inaugura la modernidad con esta neoescolástica, no la inaugura en el sentido nacionalista del término, que este es un problema que todo el mundo subraya. España como nación tardía. España es un imperio y un estado prematuro, pero la construcción de la nación española todavía sigue en marcha. Entonces, este es el problema. Hasta que no surge Feijóo, pongamos, hasta el siglo XVIII, no hay una gran literatura ensayística en español con un componente al mismo tiempo académico y divulgativo. Y ese es el principal, con el teatro crítico, quiero decir, de Feijóo. Entonces ese es el problema que hay. Pero no estamos tan... Es decir, en Alemania tardó todavía más, porque en Alemania realmente hasta después de Baumgarten y de Wolff, Leibniz escribe en francés y en latín, y, o sea, no sabemos muy bien por qué, sin más, en España, por un montón de una combinación de factores, nos hemos olvidado de nuestra tradición, y es nuestra tradición la que permite establecer ese contacto y la italiana, por supuesto. Lo que nos explica en la carrera de filosofía es el Renacimiento italiano y la neoescolástica española. Así es, el siglo de oro español y el italiano. Y ese olvido
de esas figuras hace que de repente hay un salto del siglo XIV con Occam a Descartes. Entonces hay 200 años ahí que nos explican. Sí, sí. Usa tanta gente. Esto es. Carreras de Serione, toda esta gente. Pues sí, más preguntas. Hay una Sí, hacemos si queréis una ronda para intervenir varios. Sí, y ya voy cerrando. un par de preguntas, sí. Vale, mi pregunta es, por el diagnóstico que hacías sobre el nominalismo en la historia de la filosofía, también lo mismo, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son los motivos? Y luego también, como hablasteis mucho de la divulgación y la vulgarización, y por curiosidad, ¿cuál es, o sea, el ratio de positivo para el conocimiento en donde pones a Harari? A Harari, vale. Por aquí. Y había otra pregunta por aquí, lo vamos a unificar. Vamos a Vale, unificar. vamos a hacer un par de preguntas. ¿Quién más quería? Sí. Gracias. Bueno, yo quería hacer un par de preguntas. Por un lado, las posibles aportaciones que crees que puede realizar Reza Negarestani más allá de la ciclonopedia al realismo especulativo. Me refiero a sus lecturas analíticas de Rudolf Carnap. Y bueno, por otra parte, el tema de la tesis de Hamilton Grant en relación a la problemática de las sustancias y la pluralidad ontológica. En ese caso, o sea, me refiero, me interesa tu opinión acerca de una posible relación entre la lectura que hace Deleuze de Spinoza, refutando su única sustancia infinita, con las potencias finitas que presenta Grant en su tesis. Vale. Gracias. Bueno, perdona, una más, perdona. ¿Qué relación ves con esta lectura de potencia, con la afirmación de Meillassoux de la necesidad de la contingencia? Muchas gracias. Bueno, no hay tiempo para más, lo siento. El libro por la página 1, lo vamos a leer. ¿Hay alguna pregunta más? A ver, una allí y ya. Yo creo que cierras Sí. porque... Hola, no tenía pensado intervenir, soy José Luis Vila, lo digo porque como conozco un poco al maestro y sabrá un poco que voy a intentar morder un poquillo. Vale, voy a decir para cosas a ver qué sale, ¿vale? Pero de buen rollo. Claro, una cosa que te iba a comentar es si... Yo no he leído el libro, sí que he leído la introducción de la tesis y las conclusiones. Y en su momento felicité a Ernesto porque la introducción de su tesis me parece lo mejor que ha hecho con diferencia. Quería añadir una cosa, que es, no es más que una tesis ontológica o epistemológica, una tesis sobre todo historicista. Lo digo porque bajo mi punto de vista, a la hora de ser conciliador, lo que yo he hecho en falta a la hora de conciliar determinadas posturas filosóficas es cierta valorización del empirismo que apenas encuentro en tu obra, por ejemplo. O por decirlo así, creo que hay unas ciertas tendencias que forman parte de la tradición filosófica, la tradición lógica, la tradición metafísica, cierta vertiente política y cierta vertiente estética, que casi no dan, por decirlo así, nada que comer a algo que pille de la psicología, si entendemos la psicología en su vertiente empírica, para abajo, entendiendo abajo biología, química, física, etc. Hay breves referencias en tus vídeos y en tus obras, pero son breves, no digo que no tengas algunos conocimientos de ellos o me da la impresión de que no forma parte de tu interés central. Y al mismo tiempo, a mí, digo también lo de la psicología, porque en mi caso tengo formación de psicólogo, pero también he estudiado algo de filosofía, así que supongo que estoy un poco dentro de una especie de diletantismo, pero que intenta unir de alguna forma la cuestión, por decirlo así, empírica con la cuestión filosófica. Y creo que hay una confrontación, digamos, metodológica muy fuerte que hace que se pueda hacer una lectura de la historia de la filosofía que no radique tanto en la, por ejemplo, la pugna, digamos, entre el materialismo y el idealismo, o ni siquiera entre el realismo y el idealismo, sino entre, por decirlo así, el empirismo y el historicismo, en sentido muy laxo, ¿vale? Donde ahí me parece que el dominio en filosofía, y creo que es una cuestión grave y gremial, está dominado por Hegel y por Heidegger. Creo que eso domina la obra de Gustavo Bueno, y creo que también domina la tuya en buena medida, en la parte de la herencia de Gustavo Bueno que todavía tienes y en la parte que no, que por cierto me alegro que hayas abandonado. Entonces, una pequeña cuña, yo creo que la centralidad del debate a la hora de intentar hacer una síntesis entre esta cuestión empírica, histórico, político, lógico, estética, está en torno al Zygtagma, condiciones de posibilidad de la experiencia,
en la doblez que hay en el concepto de experiencia por lo que implica el empírico y por la parte que decae hacia el experimento como concepto empirista, la que decae hacia la experiencia como concepto místico, filoteológico, que se puede rastrear desde Aristóteles, a Santo Tomás, a Hegel, etc. No me quiero, ya lo estoy desbarrando un huevo, ¿no? Pero lo digo porque también por ubicar, digamos, una genealogía, por decirlo así, alternativa a lo que comentáis. Os he dicho a la muerte, entonces he hecho en falta un montón de cosas de un prisma nietzscheano que creo que tampoco tienes tú, ni tiene Gustavo Bueno, ni tiene Hegel, y tienen muy pocas personas en la historia de la filosofía. Y para mí eso implica una revisión del concepto de posibilidad y la ambigüedad que hay con el concepto de poder, y lo que implica la palabra condición como causa. Ahora aterrizo, y esto es una pregunta al margen de lo que quieras tocar y lo que no, pero entiendo que es comprensible que es demasiado. Y esta creo que es, digamos, a día de hoy tu punto flaco para competir con el materialismo filosófico es: ¿planeas en algún momento tener una teoría de la ciencia? Ya sé. A ver, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por Harari, que lo veo como lo más fácil, ¿no? Es decir, antes estábamos comentando con un editor, Fernando Manjarres, que hay poca competencia en la filosofía del siglo XXI. Que aparentemente, pues, claro, a mí se me etiqueta como filósofo millennial y yo el gesto de modestia que tengo es: espérense, porque la filosofía es un trabajo de largo recorrido, tenemos los millennials ahora mismo 30 y tantos años, los filósofos hasta que no cumplen los 60 siguen siendo jóvenes y demás, ¿no? Y lo creo sinceramente, es decir, la filosofía es un trabajo muy a largo plazo y que la posibilidad de construir una teoría de la ciencia, pues yo por ejemplo lo abrazaría hasta calendar break, hasta que me jubile por ahí, ¿no? Si llego a conseguir una teoría de la ciencia propia, claro. En cuanto a Harari, esto está respondiendo a Harari, el problema, Harari es una figura que ha sustituido al filósofo en la arena pública porque tiene unas instituciones que lo apoyan, es decir, tiene las TED Talk, tiene todo un entramado, digamos, de conferencia con un componente de entretenimiento y de información en el que el filósofo no tiene nada que no puede competir, salvo en la condición casi de payaso irónico socrático, que es la que puede desempeñar un Slavoj Žižek. Pero claro, pero de nuevo, porque está en el campo de lo político. A Slavoj Žižek nunca le preguntan por su interpretación de Hegel o de Schelling, que tiene un libro maravilloso sobre este tema, citado en mi libro, fantástico. Le preguntan siempre por las cuestiones de la teoría queer, el posmodernismo, etc. Luego entrar a debatir con Jordan Peterson, que justamente es un psicólogo de los empiristas de tu línea o cuerda. Entonces, ya sé que estoy juntando todas las respuestas o preguntas en una sola, pero vamos a intentar ir caminando, ¿no? Entonces, no hay competencia en filosofía, entre otras cosas, porque de filósofo no se come. La carrera del académico es muy dura, uno se pasa toda la vida siendo profesor asociado con un salario de 800 euros, entonces hay tentaciones de convertirse en director de una institución con un puesto un poco más holgado en términos económicos. Pero lo lamentable es que las cabezas más brillantes de la universidad terminan encontrando mejores opciones económicas, sociales y de todo tipo fuera de la universidad para dedicarse a cuestiones administrativas. Entonces no existe a día de hoy una escuela Salamanca que te permita, como estaba Suárez, escribir las 5.000 páginas de libro, ¿no? Eso no es posible. Pero ni siquiera un trabajo, digamos, sistemático, mesurado, alejado de las redes sociales y todo esto, ¿no? Por ahí iría la cosa. Entonces, claro, los que terminan triunfando ahí son los peces más rápidos, los Harari de la vida, que en realidad sus ideas son como tweets, y hay que dar la batalla ahí. Yo no niego la categoría de youtuber, me reapropio de ella. Es decir, yo creo que los youtubers son los nuevos sofistas y hay que entablar la polémica en el mismo plano en el que ellos la están planteando. No tiene ningún sentido escribir un tratado de 43 páginas para refutar al Rubius. Tienes que refutar al Rubius en su misma plataforma, en su mismo terreno, si quieres refutar al Rubius, que para mí, pues no sé, yo no he revisado su ontología y su epistemología. Vale, es lo que diría para empezar, ¿no? En cuanto al nominalismo, ¿por qué razón la historia de la filosofía se ofrece como un nominalismo? Yo creo que tiene que ver con la especialización de la universidad como un gremio en el académico. La única forma que ha tenido la filosofía de reivindicar su carácter científico es mediante esa especialización en una serie de autores que se segregan del campo de la literatura. Es decir, Platón no lo van a explicar los filólogos, lo vamos a explicar nosotros, aunque lo que vayamos a hacer sobre Platón sea lo mismo que hacen los filólogos. Leyendo para las clases que tengo que impartir en Zaragoza sobre Platón, me doy cuenta de que lo más puntero actualmente en el siglo XXI de los estudios platónicos es
el uso de la ironía en los diálogos. Tócate el orito. Una cosa que está tratada ad nauseam en la filología, o en la caracterización de personajes, el carácter teatral de los diálogos de Platón. Claro, al final la filosofía, al reducirse a un análisis concreto de este es mi autor, sobre él voy a hablar durante los próximos 40 años, lleva a que tú defiendes una serie de ideas que a lo mejor no están en Platón, pero utilizas a Platón como escudo. Y esto, lo bueno que tiene el realismo postcontinental, y la razón por la cual a mí me entusiasmó y le dediqué este libro, es que en principio tenía la vocación de hablar en primera persona. No es una interpretación particular de Platón, soy yo. James Hamilton Grant, Mauricio Ferraris, quien sea, ¿no? El que propongo esta nueva epistemología, ontología, lo que sea. Luego, evidentemente, al final lo que más me ha ido interesando de los autores es las figuras que han estado por detrás. Entonces el capítulo de Ferraris habla más de Husserl que de Ferraris, y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, por ahí iría la cosa. Yo creo que tiene que ver con la especialización, la conversión de la filosofía en un gremio y el planteamiento de una carrera académica vinculada con un autor. A día de hoy yo creo que no se exige de los filósofos esa toma de decisión por corrientes o ismos, que no se requiere que uno sea analítico continental, pero sí que está bien que seas analítico continental, tengas a 3 o 4 autores y de ahí no salgas, ¿no? Entonces tú eres el de Platón, Schelling y Parménides, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, es un tío raro, pero no te salgas de esos. Si metes ahí a Sloterdijk o algo así, ya empiezas a ser un loco divulgador absurdo, ¿no? Por ahí iría la cosa. En cuanto a las preguntas así más de detalle sobre Spinoza, Deleuze, la sustancia infinita y demás, pues no sé cómo atacarlas realmente. Simplemente subrayar que para mí Reza Negarestani es una figura crucial. Es decir, que Reza Negarestani, este racionalismo que ha ido planteando en varios artículos, incluso en un libro que, si no recuerdo mal, publicó el año pasado, pues es de lo mejorcito, y que junto con Brasier y otra serie de autores pues están apostando por un racionalismo que yo no sé ni cómo lo llaman, algorítmico o algo así. Hay varios intentos de catalogarlos en una sola escuela. Pues simplemente diría que me parece muy interesante, pero que de nuevo es una escuela que está metida en temas tan técnicos, tan engolfada en temas tan técnicos de lo que significa la racionalidad, el hábito, no sé qué. Me gustó mucho leer los textos de Reza Negarestani, pero como no le encontré ningún lugar por donde meter la navaja, preferí dejarlo, te lo digo así de verdad. Me pareció tan inatacable y también en parte tan propio que dije, esto tienes que tratarlo en otro lado. No tiene nada que ver con estos autores, ¿eh? De hecho es un personaje incluso diría demasiado serio. Me recuerda mucho a ciertos locos de la filosofía analítica que de tan zumbados que están, o estás en su mundo o estás fuera de él, ¿no? Pues un Parfit o alguien así, que aunque tiene tesis muy interesantes que se podrían debatir en términos más amplios, para divulgativos y tal, resulta muy difícil. Por demás, sí, lo que él ha comentado más o menos de Spinoza, Deleuze, las potencias y las sustancias, eso se aborda al final del capítulo de Hamilton Grant, donde Hamilton Grant muestra cómo es posible el paso de lo infinito a lo finito. Ese es el tema central, y de si es posible un primer principio o varios, y lo que más o menos sugiere Hamilton Grant, apoyándose en Schelling, es que si el primer principio se concibe como una potencia y no como una sustancia, sí que puede haber varias potencias o fuerzas de carácter antagónico. Entonces, que el primer principio no tendría que ser una sustancia irrepetible y única, sino que podría ser una tesis y una antítesis de la cual van emergiendo el resto de realidades, que eso es muy schellingiano, pero luego evidentemente también está en Hegel. Vamos a la intervención de nuestro querido José Luis Vila, que para el que no lo conozca, pues fue la persona que yo invité para hacerme la crítica en el primer curso que impartí la Complutense, el de Historia de las Ciencias Estéticas. Le pagó un billete, o se lo pagó él, no recuerdo ahora cómo fue el tema en términos económicos, pero él se vino desde Barcelona o de Galicia. Barcelona, que es donde vive él, se vino a Exprofeso para dar una sesión de preguntas y respuestas, o de objeciones y respuestas, que para mí es otro de los formatos que resulta muy asequible y muy agradable para el público. Es decir, yo no sé cuánta gente me habrá escrito pidiéndome que comente la polémica Slavoj Žižek, Jordan Peterson, o cuánta gente comparte al día en Facebook y Twitter la polémica Chomsky y Foucault. Es decir, aparentemente esto, si tuviera un carácter más, si tú me hubieras metido un poco más la navaja, pues no se hubiera marchado como se han marchado 10 personas, porque claro, pensaban que tú ibas aquí a demolerme y no has cumplido con tu parte del trato, pero bueno,
Como ya se ha visto, él ha dicho que es conciliador y pacífico y lo ha demostrado, ¿no? Soy hegeliano. Efectivamente. Entonces, a ver, yo creo que la antítesis que tú estás planteando es muy interesante. Es decir, de una concepción de filosofía historicista, entiendo que te refieres a lo que yo hago, es decir, que en mi libro lo que hago es genealogía y crítica, abordo a un autor mostrando sus fuentes y luego hago una crítica endógena de sus tesis, frente a lo que yo creo que tú estás planteando, que es una filosofía más vinculada con la experiencia sensible, con una estética como teoría del conocimiento sensible, que sería una psicología empírica, que yo creo que tú vas por ahí, y es cierto completamente, que los autores que brillan por su ausencia en este libro son los empiristas. No hay una discusión detallada de Hume, no hay una discusión detallada de Locke, de Berkeley yo no sé si aparece, pero muy de pasada, y tienes completamente la razón, que hay una posibilidad de filosofía. De hecho, hay una corriente de hoy que se llama la filosofía experimental, que intenta, digamos, abundar en esa línea. Es decir, tratar los temas no en base a la historia de filosofía, sino en base a una experiencia que puede convertirse en experimento. Yo creo que lo que tú has ido contando va por ahí. Por lo demás, estoy muy de acuerdo con tu lectura de Nietzsche, porque claro, los nietzscheanos suelen ser más historicistas que empiristas. Los nietzscheanos suelen entender que la gran tesis de Nietzsche es que no hay hechos sino interpretaciones. No, tú sabes perfectamente que es así. O sea, tú vete ahí abajo y pregunta por los Nietzsche. No digo Nietzsche, yo estoy de acuerdo contigo, Digo que la lectura tradicional de Nietzsche, o la lectura actual de Nietzsche, tiene que ver con un constructivismo cultural donde la contribución más importante de Nietzsche es la crítica de la genealogía y la moral. Una cosa que hereda Foucault. Para mí esa es la lectura hermenéutica total. Claro, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con tu lectura del Nietzsche vinculado con las ciencias del siglo XIX. Por este tema yo he tenido unas polémicas salvajes en mi casa, que tengo a mi madre y puede dar fe de ello, cenas que se han estropeado por culpa de esto, ¿vale? Entonces, sé perfectamente a lo que te estás refiriendo. Por lo demás, ya te digo, yo estoy de acuerdo, creo que estoy de acuerdo con el punto de... O sea, el punto de llegada tiene que ser este que tú has planteado. Pero en tu primera pregunta se muestra cómo tú no has podido llegar a esa antítesis entre historicismo y empirismo si no es por una revisión, después de una revisión profunda de la historia de la filosofía. Es decir, que yo creo que el historicismo es un camino hacia el empirismo, por decirlo en tus términos, ¿no? Que uno tiene que conocer primero la historia de la filosofía, aunque sea como esa escalera wittgensteiniana, para luego tirarla, intentar fundar una ciencia sobre no una ciencia, sino una filosofía sobre las ciencias, las técnicas y las artes del presente. Entonces, por ese motivo, Valerio me acusa de corromper a la juventud entregándome al análisis de la cultura actual. Y por más cosas. Y por muchas más cosas, evidentemente. Pero yo creo que, como hemos dicho, la historia de la filosofía es esencial para plantear un origen nuevo o unas ideas que no van a ser absolutamente radicalmente originales, pero que sí que pueden tener una cierta fertilidad en el presente. Eso es lo que diría. Pues bueno, muchísimas gracias Ernesto. Ahora viene el momento solemne en que va a firmar todos los ejemplares que se compren en este momento. Y bueno, yo quiero agradecer muchísimo a Ernesto su presencia aquí. Creo que para el Círculo de Bellas Artes es un placer haber podido celebrar un debate de este nivel, no desde luego por mis preguntas, que además han sido poco incisivas, sino por sus respuestas y por vuestras aportaciones también. Y bueno, pues también os invito a participar en todas las demás actividades que desde el Círculo pues estamos planteando para difundir la cultura, el pensamiento, las artes y bueno, pues generar un espacio de debate de alto nivel sin perder por ello un propósito divulgativo, ¿no? Así que muchísimas gracias Ernesto y gracias a todos vosotros.